Ingenierías entre arquitecturas. Me decían cuando era estudiante que me iba a dedicar nada más a hacer casitas. Ojalá brincos diera. Ojalá. Bienvenido a la batalla de los edificios. Y era hora de que les diéramos su oportunidad a las casas de que se defendieran y de que demostraran si tienen lo necesario para hacer lo que se necesita en este mundo. Así es que yo soy Hugo, esta es la batalla de los edificios y vamos a darle paso a la batalla de las casas, pero no de las casitas, sino de las casotas chingonas. ¡Ay, papaya de Celaya! ¿Tienes tus dudas cuando te hablan de lo perfecta que es la arquitectura mexicana? Pues aquí en la batalla de los edificios los dejamos pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super duper mega porn star and all the complex. Ah, pero ¿qué es una casa? Porque igual uno puede vivir casi en cualquier parte y con las particularidades que cada uno de nosotros decida. El asunto se viene a complicar justo en el momento en el que este esfuerzo de dotar de vivienda proviene de un ejercicio más bien público. Más aún, si lo que uno está tratando de resolver no es la casa para una familia particular y convencional, con 2 hijos, un perico y un perro, y con la extraña necesidad de contar dentro de su casa con un cuarto para guardar sus utensilios de castigo recreativo, pero eso sí, ambientada muy al estilo de mazmorra medieval, combinada con foyer del teatro frufru, pero eso sí con una intención de diseño muy minimalista. Esto fue El Momento Incómodo con Hugo. Decía yo que no es lo mismo resolver estas particularidades que resolver el problema de grandes contingentes de población. En estos casos uno tiene que aproximarse hacia conceptos más bien de comunidad. Por supuesto que al hablar de conjuntos habitacionales, el elemento generador e indispensable en este tipo de desarrollos es la casa, o vivienda pues, en la cual siempre van a existir los espacios básicos que la componen, sean estos de una dimensión u otra y tengan estos el acomodo y usos que cada usuario decida darles. Espacios para la higiene y la limpieza, o bueno, tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? ¿Para qué ponernos aquí prosaicos? Espacios para dormir, espacios para comer y preparar los alimentos y espacios para convivir, o realizar todas aquellas otras actividades que no estén contempladas en las otras áreas. Pero fíjate que dijimos conjunto habitacional, por lo que estas células habitacionales son el elemento generador, tanto como lo es también el conjunto de ellas, que por cierto entran en el ámbito de lo que damos a llamar urbes o ciudades. Será por lo que este tipo de proyectos también se les conoció como conjuntos urbanos. Para explicarme un poco mejor, déjame platicar de un par de conceptos que les son inherentes a este tipo de conjuntos. El primer concepto es el concepto de equipamiento y tiene que ver con todos aquellos edificios hechos para albergar las actividades que dotan de sentido a las urbes. Hospitales, bancos, escuelas, teatros, cines, restaurantes, oficinas, vaya, todo aquello que le da sentido a la vida urbana y que hace que no nos arrepintamos de haber dejado de vivir en cuevas en medio de los bosques. El otro concepto es el concepto de infraestructura, y así como sucede en un organismo vivo, la infraestructura es todo aquello que dota de vida al cuerpo, en este caso urbano, todos esos fluidos que dotan de vida. En el caso de las urbes, los drenajes, el agua, la energía eléctrica, los teléfonos, sí, pero también, y esto puede ser polémico, pero vamos a darlo por bueno para ahorrar tiempo, los transportes, el servicio de recolección de basura, el gas, y esto es porque, bueno, de alguna manera todas las construcciones que se hacen para dar estos servicios sirven de canalizaciones para lo que fluye a través de ellos, ya sean los usuarios fluyendo hacia sus diferentes ocupaciones o bien el fluido de los servicios de la recolección de basura o del gas que fluye también para dotar de estos elementos a las urbes, ¿no? Tomando en consideración esto, podemos entender que un conjunto habitacional, o bueno, un conjunto urbano, pues, es mejor conforme soluciona la mayor cantidad de estos elementos o incluye a la mayor cantidad de estos elementos dentro de su solución personal. Y tomando esto en cuenta, vamos a darle la vuelta al primer contendiente, que es prácticamente el papá de todos los conjuntos habitacionales, más bien el papá de todos los conjuntos urbanos, que es el conjunto urbano Presidente Alemán, aquí en la Ciudad de México. Chisme rápido.
El conjunto se hizo a finales de los años 40, producto de la compra de un terreno totototote por parte del ISSSTE con el fin de dotar de viviendas a sus derechohabientes. Sí, eso se hacía antes, pues nada más acuérdate de Huastepec, que no era otra cosa más que un balneario gratuito para el uso y disfrute de cualquiera, no más porque nos da mucho gusto que estén aquí. Pero además acuérdate que estamos aquí hablando del periodo que se ha dado en llamar el milagro mexicano, en donde por diversos factores económicos existía un aire de bonanza que permitió este tipo de prácticas de derrama del beneficio en los habitantes del país. No, pero espérate. Fíjate que una vez ocupado este desarrollo y durante el tiempo que duró la administración del conjunto por parte del propio ISSSTE, existían prácticamente de manera gratuita todo tipo de comodidades en materia de equipamiento e infraestructura. Elevadoristas, jardinería, lavanderías, recolección de basura, limpieza de áreas comunes, bueno. Pero la burbuja explotó, ni que no lo supiéramos, ¿verdad? Y el ISSSTE tuvo que desincorporar de su parque inmobiliario el conjunto, con lo que dejó a los vecinos teniendo que organizarse solitos. Lo bueno es que nosotros los mexicanos sabemos organizarnos súper bien y siempre vemos por el beneficio común, ¿verdad? Bueno, pero en términos más de lo arquitectónico, déjate platico un chisme que sí está buenísimo. Y es que este centro urbano se lo aventó Mario Pani en los 40. Mario Pani, ¿no te suena? Porque no había más arquitectos en los 40. Lo que pasa es que llega el ISSSTE en aquellos entonces y que agarra y que le dice a Pani: oiga, mi arqui, ahí tengo un terrenito, a ver si se avienta un planito para ver si le caben unas 200 casitas con todo y calles. Y entonces llega Pani, agarra y que les dice: no hombre, no sean sonsos, si aquí les caben más de 200 casitas. Y llega el ISSSTE, agarra y que les dice a Pani: oiga, no nos digas sonsos. Y llega Pani, agarra y que le dice: no, sí, dice, no, sí, dice. Y llega el ISSSTE y que agarra y que le dice: no, dice, no, dice. Y llega Pani, agarra y que les dice: sí, dice. Y yo llego, agarro y que le digo: no, digo, ¿yo? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Bueno, pero es que acuérdate que Pani había vivido casi toda su vida en Europa y en sus años de estudiante había estado en contacto con los desarrollos primero teóricos y luego prácticos que Le Corbusier conceptualizaba en esos entonces alrededor de la vivienda como una máquina para vivir, en donde dotaba con un espíritu muy humanista a los integrantes de una urbe de ambientes basados en el bienestar de una comunidad de hombres libres. La cosa es que ya por los 30 habría desarrollado su proyecto teórico de la Ville Radieuse, o la ciudad radiante, o algo así, no sé, no tengo internet, no sé cómo se traduce. Y mira, bien parecida que es, ¿no? Habría que ver si todavía podemos decir que fue Mario Pani quien diseñó el conjunto. Bueno, ¿qué pasa? Ya van 2 proyectos de Pani y en los 2 resulta que se copió a alguien. Pues ¿a qué estamos jugando? Bueno, como que ya se nos fue un buen rato entre chismecitos y explicaciones, ¿no? Bueno, ha de volar, un análisis de adentro para afuera. De entrada, la agrupación de los espacios de una manera muy Le Corbusierana. De hecho, uno de los vecinos llegó a describir lo que sería vivir dentro de estas viviendas como lo que sería vivir dentro de un submarino, en donde todos los espacios son los estrictamente indispensables y no hay desperdicio alguno. Lo que se logra es que a través de estos pasillos, como el que estoy atravesando, logra vincular todas estas viviendas y lo que consigue es que, como es un pasillo abierto, pueda ingresar tanto iluminación natural como ventilación natural. Adicionalmente, estos pasillos se desarrollan a ambos lados del edificio y de esta manera, en uno de los pasillos, las viviendas que tocan ese pasillo se desarrollan hacia abajo y del otro lado, las viviendas que tocan ese pasillo se desarrollan hacia arriba, y esto permite que se puedan ensamblar a manera de rompecabezas. Y esto termina siendo tanto su virtud como su pecado, porque lo que ya había logrado en términos de accesibilidad el elevador lo pierde un poco con este formato, porque ok, sí, ya llegué a mi casa, ya llegué al pasillo de mi casa, pero ahora ¿cómo le hago para bajar a mis recámaras? De las orientaciones ni hablamos, porque así como unos tienen orientación norte-sur, en otra ala tenemos orientaciones este-oeste, así es que mejor ni decimos nada. Eso sí, la configuración de los departamentos permite que tengan la posibilidad de contar con 2 frentes y por tanto 2 áreas de entrada de luz y ventilación natural, aunque en los cuerpos centrales esto significa abrir un patio interno que con el tiempo ha resultado ser una vista espeluznante. Pues ya dejando pasar esto, fíjate cómo da uno por hecho las cosas, y es que los elevadores, los sistemas de elevadores apenas empezaron a funcionar por ahí de finales de los 40, entonces eso fue toda una diferencia en la posibilidad de considerar crecer
una unidad habitacional hacia términos verticales, en lugar de la solución de 200 casitas que pedían originalmente las autoridades. Entonces, bueno, claro, eso y los avances que se habían logrado hasta ese entonces sobre el diseño de estructuras de concreto, pero bueno, la posibilidad de tener elevadores sí hizo la diferencia. Lo demás es apreciable a simple vista. Una vez resueltas las células habitacionales de forma en la que quedaba ocupado exclusivamente un 20% del terreno, e incluso aún menos considerando que las plantas bajas podían quedar completamente abiertas al contar con los beneficios de una estructura a partir de marcos rígidos de columnas y traves de concreto. Se hace posible dotar de cuanto equipamiento te dé posibilidad la imaginación. Y bueno, así tenemos que el conjunto se dotó con jardines, mercados, lavanderías comunales, lo que liberaba a la vivienda de resolver estos espacios internamente. Estacionamientos, comedores, gimnasios, escuelas, bueno, hasta alberca tenían. Así como de infraestructuras, además de las convencionales de agua, drenaje y luz eléctricas, también con algunas muy innovadoras para aquellos entonces, como calderas que dotaban de agua caliente de forma general al conjunto, red de radio e intercomunicación general, ductos y colectores de basura comunales. Y no perdamos de vista una cosa, estamos hablando aquí de vivienda de interés social. ¿Desventajas? Pues varias, porque todo esto funcionaba en la medida en la que venía aparejado de una administración, sí, muy paternalista, pero también muy organizada por parte del ISSSTE. Y es que en el momento en el que esta administración desaparece, pues todo se va al traste. Adicionalmente está también el propio deterioro de la condición social que traen consigo los propios deterioros de las condiciones socioeconómicas, lo que transforma un sitio que podía ser confortable, abierto y privado en un nido de ratas. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta, comparte, suscríbete. Y pues vámonos con nuestro contrincante, que se le cuecen las habas por dar su primer golpe desde que ve a su rival lastimado y maltrecho. Entonces, nada, pues el contrincante es una de las ciudades Bicentenario, hecha por la Corporación Geo, y es particularmente la ciudad Bicentenario Zumpango, allá en el Estado de México. Vaya, por fin algo que no sea la Ciudad de México. Y sí, resulta que en el periodo presidencial de Vicente Fox, en el que por cierto se hizo de la mayor parte de su patrimonio actual, se dio un boom de construcción de vivienda con varias de estas empresas constructoras. Geo, Omex, Urbi, Ara, etcétera, etcétera, que trabajaban con el modelo de desarrollar, diseñar, construir, gerenciar y comercializar todo ellos mismos de forma interna, en donde con costos y tiempos de construcción muy bajos dotaban de enormes volúmenes de vivienda con enfoque social al país. Además, en sus comunicados siempre referían sobre su intención de agregarle valor a las propiedades, contemplando no solo diseños agradables y espacios con preocupaciones estéticas, sino también sistemas ecológicos autosustentables que fueran adecuados a cada zona. Y es que no se trataba de un esfuerzo de unos cuantos empresarios particulares, sino que nos encontrábamos asistiendo a un esfuerzo de colaboración entre gobierno e iniciativa privada sobre el impulso de áreas en donde pudiera dotarse de equipamientos e infraestructura tales que permitieran que estos asentamientos fueran el motor detonador de desarrollo. Y este modelo se mantuvo en el siguiente sexenio presidencial de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ese. La cosa fue que en ese periodo se llevó el concepto unos pasos más adelante, pues la idea no era hacer pequeños fraccionamientos, sino a partir de los modelos de las ciudades Bicentenario concentrar grandes masas de población en sitios estratégicos, definidos por las instancias públicas a través de estudios pormenorizados. ¿Y esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Pues sí. ¿A poco te creíste todo ese discurso neoliberal? Bueno, ahora será muy fácil decir que no, pero en su momento a todo el fregado mundo se les iban los ojitos, nada más les mencionaban a Casas Geo. Pero pues sí, quebró. Y gacho. La cosa es que se metió a instrumentos de crédito que al final no pudo pagar y pues nada, que entran a concurso mercantil. Y si compraste casa con ellos y no habías terminado de pagarla, ojalá y por lo menos esté ya terminada, porque si no, bueno. Pero eso no es todo. Resulta que en algunos desarrollos habían usado materiales de pésima calidad y en otros el terreno se empezó a hundir, ya con las casas ocupadas, si son finos. En otros los desperfectos y vicios ocultos aparecieron incluso antes de los últimos movimientos sísmicos fuertes y con estos se agravaron, por supuesto. Pero ¿y los estudios? ¿No que había estudios? Porque esos estudios y proyectos costaron millones de pesos.
Y además estos compadres todavía seguían adquiriendo deuda porque hasta se quejaban de que el Infonavit de aquellos entonces no los dejaba avanzar más porque ¿para qué construyes más si ni vendes lo que ya construyites? Y acuérdate que se declararon en quiebra porque no pudieron pagar lo que debían. O sea, sí se lo pudieron gastar, pero no lo pudieron pagar. Me pregunto, ¿alguien ya habrá auditado si en verdad se gastaron lo que dicen que se gastaron? O sea, ¿en verdad costó lo que hicieron lo que dicen que costó? ¿No habrá por ahí alguna investigacioncilla judicial en este tema? Porque a los que compraron bien que les cobran, ¿no? Y no se les vaya a ocurrir no pagar porque... Puta, ya me alargué todavía más. Es que sí da coraje. Bueno, vamos rápido con el análisis. Mira que todavía en algún artículo de la revista Expansión, y mejor me ahorro los comentarios sobre el tipo de contenido y nivel de análisis periodístico que manejan, ¿eh? Decían que aquí Zumpango era la joya de la corona de este tipo de ciudades bicentenario y que a través de la colaboración del gobierno presidido entonces por Enrique Peña Nieto, debí decir licenciado, ¿es licenciado?, iba a representar todo un modelo de desarrollo a través de la conexión por medio de las carreteras y medios de transporte que conectarían este desarrollo habitacional, además de generar empleos a corto y largo plazo con la construcción de equipamientos e infraestructura. ¿En verdad? ¿Todavía con ese discursillo? Bueno, ya, me calmo. Es claro que no se hizo nada. Déjame dar 2 pinceladas de análisis arquitectónico con lo que creo que definimos por completo este caos. Justo decía Mario Pani al hablar sobre la justificación de su conjunto urbano presidente alemán que existían 2 modelos de desarrollo de una ciudad. Uno era extenderse hacia la periferia, haciendo la ciudad fuera de la ciudad con la creación de otras pequeñas ciudades satélites, que conllevaba las previsiones de crecimiento y ordenamiento del territorio con planes complejos y estructurados para evitar el crecimiento caótico. El otro era la creación de la ciudad dentro de la ciudad, en donde se pretendía mejorar y optimizar las condiciones que habían ya probado efectividad, o bien que requerían de impulso y mejoramiento, regeneración, reconstrucción y reordenación de la ciudad existente. Me parece que eso es exactamente lo que tenemos aquí. 2 concepciones diferentes sobre el desarrollo de las ciudades. Pero existe una particularidad. Tenemos en ambos casos un elemento importante y es que la arquitectura, las construcciones, pues, no vienen solas a crear desarrollo. El desarrollo depende de un sistema socioeconómico que solicite las infraestructuras y equipamientos que le den forma y concreción. Si en este sistema previo no son otra cosa que piedras artificiales. Lo difícil es que este tipo de sistemas dependen siempre de alguien. Y no me estoy poniendo aquí trascendental ni religioso, ni mucho menos. Dependen de aquel que detenta los medios, de aquel que tiene el poder. Y si ese que tiene el poder y los medios se imagina cada vez que le mencionas temas de trabajadores, comunidad, pueblo, sociedad, piensa en un montón de desarrapados, piojosos que le van a venir a manchar su camisita como si se tratara de una invasión zombie, pues te imaginarás cuál es el resultado de su gestión. Abandono, falta de compromiso, defraudación, despojo. Dirás lo que quieras, pero hay una enorme diferencia entre hacer células habitacionales que, por muy pequeñas que éstas sean, busquen con su organización satisfacer y mejorar las condiciones de habitabilidad existentes en el momento, y el regresar al mismo modelo de un montón de casitas ahí repartidas sin ton ni son, sugeridas de hecho por las mismas autoridades que eventualmente abandonaron a su suerte a los habitantes del complejo. En ambos casos, por cierto. El problema con el conjunto urbano Miguel Alemán es que una vez esas autoridades abandonan el compromiso, las condiciones creadas se vuelven un lastre para los habitantes, pues ya no pueden regresar a un esquema en donde cada uno se rasque con sus propias uñas. El problema con la ciudad bicentenario Zumpango es que ni lo intentaron. Más bien parece que los mandaron lo más lejos posible, como cuando deja uno a un perrito abandonado en medio del bosque. Mira, yo puedo entender, un trabajo es un trabajo. El trabajo siempre es digno. Se trata de llevar frijoles a la mesa y todo eso. Pero déjame decirte una cosa. Si tú trabajaste dentro de esta organización y tuviste algo que ver con esta estafa desvergonzada y no mostraste por lo menos un mínimo de oposición, cierto arrepentimiento, por lo menos un ligero viso de duda, no sé cómo puedes dormir por las noches. Y mira, no me quiero ver clasista, pero ya vámonos de aquí. Porque pues hice 2 horas de venida y otras 2 horas que me esperan de regreso. Y como está la zona, ya hasta me está dando miedillo no salir nunca de aquí.
Pues si te preguntas por cómo quedó la pelea, imagínate esto. Empieza la presentación de los boxeadores. El primer boxeador, un boxeador entrado en años, tanto que llegamos a preguntarnos si va a tener lo suficiente para aguantar el encuentro completo. Pero cuando nos presentan al segundo peleador, un peleador joven, aparentemente todo en regla, resulta ser un peleador con sus calzoncillos, con su bata de boxeador, todo perfecto, solo que cuando se abre la bata resulta que abajo tiene una ametralladora Uzi con la cual masacra a todos los asistentes. Los jueces escapan con estrés postraumático, todos salpicados en sangre. Las malas lenguas dicen que se les recluyó en un hospital psiquiátrico de donde no se les volvió a ver nunca. No se te olvide. Comenta, comparte, activa la campanita, dale like y suscríbete. Y nos vemos la próxima pelea, porque la próxima pelea se va a poner muy buena. Ay, güey, me estoy cayendo, casi me mato. No, está a punto. ¿Cómo se ve? Chale, una piedrita ya me estoy